Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 7 de mayo, miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Primero, poner en nuestras oraciones, porque el día de hoy es un día tan especial en que inicia o ha iniciado ya el cónclave para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Lógicamente que nuestra alegría tiene que ser grande en esa continuidad de la Iglesia y nuestra oración profunda para que el Espíritu Santo inunde a los cardenales y elijan un Papa Santo para la Iglesia. En este día miércoles continuamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Cuando nosotros examinamos la profundidad del cristianismo, lo que tenemos que darnos cuenta es que en el camino de Cristo no existe la derrota. Todo es siempre victoria. ¿Y por qué? Porque nuestra salvación se basa justamente en la victoria de Cristo en la cruz. Ahí donde el mundo solo puede ver a aquel que ha sido derrotado, aquel que ha sido vencido. Porque humanamente, ¿qué es el crucificado? Aquel que ha sido vencido, aquel que ha sido derrotado, aquel que no logró lo que aparentemente quería, lo que el mundo creía que quería, porque no era lo que quería obviamente el Señor. Y sin embargo, esa derrota a los ojos del mundo es la victoria de Dios. Y esa derrota a los ojos del mundo se vuelve en la victoria absoluta. ¿Por qué? Porque viene la resurrección. Fíjate cómo esto es lo que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy. Porque nos muestra cómo delante de la derrota de Esteban, del protomártir, del primer mártir, que se va a producir una evangelización más grande, una evangelización más profunda, que los cristianos se van a comenzar a esparcir y van a llevar el evangelio a todos lados. El mismo día de la muerte de Esteban se desata una violenta persecución. ¿Es buena la persecución? No, no es buena la persecución, es un mal. Es un mal que enfrenta a la iglesia, un momento doloroso, y vendrán siglos de persecución. Y hasta hoy los cristianos son perseguidos de distintas maneras y en ciertos lugares del mundo, como en Siria, perseguidos a muerte, perseguidos brutalmente. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Esto nos recuerda efectivamente ese modo de actuar de Dios, que no va de acuerdo a los modos del mundo, a la lógica del mundo. Qué bello es por eso reconocer que el camino de Cristo es un camino que tiene que vencer las apariencias. Por eso es tan importante no
quedarnos con la lógica del mundo, con la visión del mundo. Fíjate el día de hoy, que está iniciando el cónclave y que hemos escuchado en los días anteriores a esto, al mundo hablando. ¿Sabes de qué va a servir todo lo que ha dicho el mundo sobre el cónclave? De absolutamente nada. De absolutamente nada, porque el mundo no va a elegir al nuevo papa. Los criterios del mundo no son los que se van a imponer en la elección del papa. Son los cardenales, elegidos no por su deseo, no por su capricho, no porque ellos construyeron su camino hacia el ser cardenal, sino porque fueron llamados a ese servicio. Ellos son los que van a elegir al nuevo sumo pontífice. Y lo hacen justamente aislados del mundo, separados del mundo, para evitar la corrupción del pensamiento del mundo. Cuando yo me quedo solo con la visión humana, con la visión de la lógica según las cosas como yo las entiendo en el mundo, no entiendo el proceder de Dios. Acuérdate que estas fueron las palabras de Jesús a Pedro. Cuando Pedro se negó a aceptar el anuncio de la pasión del Señor, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Es que tú entiendes las cosas solo según la carne, solo según el mundo, no según la lógica de Dios. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, hicieron duelo por él. Entre tanto, empieza esa acción de Saulo que lo va a llevar a la persecución de la iglesia. Hacía estragos, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Mira cómo Saulo de Tarso, el futuro San Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo, según él, el bien. Está haciendo algo bueno. ¿Qué lo mueve? El celo. El celo por su pueblo, el celo por su fe, el celo por la ley. Y está convencido de estar haciendo lo correcto, como puede sucedernos a ti y a mí, como nos puede suceder a todos. Estar convencidos absolutamente de que estamos haciendo el bien, y por eso es siempre importantísima la reflexión, el cuestionamiento, el buscar la inspiración del Espíritu Santo, el pedirle al Señor, abre mi mente, abre mi corazón. No vaya a ser que yo me esté equivocando rotundamente en mi actuar, en mi proceder y en mi pensar. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Y aquí se produce la maravilla. Delante de la persecución, como decíamos, ¿qué es lo que aparece como fruto? Aparece el bondadoso fruto de la evangelización. Y al final, nosotros podemos resumir nuestra vida de este modo. ¿Vamos a tener que enfrentar males? Sí, por supuesto, vamos a tener que enfrentar males, injusticias, sufrimientos, enfermedades. Vamos a tener que enfrentar tantos dolores en esta vida junto con tantos momentos de dicha y de alegría. ¿Qué queremos? Sacar frutos buenos de todo, de lo bueno y de lo malo. Esta es mi misión en la vida. Sacar frutos buenos de todo lo que tenga que enfrentar, de lo bueno y de lo malo. De esta manera yo opero mi libertad. No soy ni un esclavo ni una víctima. Soy aquel que va tomando decisiones para enfrentar las diferentes situaciones de la vida y buscar cómo sacar frutos de bondad de todo, de absolutamente todo. Y comienza a narrarnos lo que sucede con Felipe, que baja a una ciudad de Samaria y predica a Cristo. Y se ven los milagros que hacía, y ahora no solo los han escuchado, sino que los están viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, los lisiados y los paralíticos quedan curados. Y esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Es decir, la alegría de la victoria de Cristo que llega al mundo. Qué bonito es cuando nos damos cuenta que esa labor de evangelización, al final, ¿para qué es?
para brindar la verdadera alegría basada en la salvación, en la apertura a la conversión de todos y a la remisión de los pecados. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene hacia mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Ya el día de ayer veíamos cómo ese discurso del pan de vida va adquiriendo una connotación cada vez más profunda. Ha iniciado en esa multiplicación de los panes, de la cual hemos pasado a ese ver cómo la gente quería hacer rey a Jesús, proclamarlo rey. ¿Por qué? Porque se habían saciado de los panes y querían una solución temporal para sus problemas, para su vida. Y van siguiendo a Jesús a Cafarnaúm. Ya el día viernes decíamos que es sumamente importante ver cómo a lo largo del capítulo 6 se va a ir reduciendo el grupo de personas que están escuchando al Señor. Y entonces hemos pasado de esa multitud de 5,000 hombres que estaban en ese lugar alejado, a los que se han transferido a Cafarnaúm. Y cada vez el número se va a ir reduciendo más y más. Leemos en primer lugar esa última parte que hemos leído el día de ayer, cómo el Señor se identifica con el pan de vida. ¿Qué signos vas a hacer tú? Porque Moisés les dio el maná, el pan bajado del cielo. No, Moisés no les ha dado el pan bajado del cielo. Mi Padre les da el pan bajado del cielo, que es aquel que ha bajado del cielo, que soy yo mismo. Yo soy el pan de la vida. Yo, esa identificación personal que nos permite ver que la salvación no está en un objeto externo, que no está en una fórmula externa, que no está en una idea, sino en una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Está hablando del hambre física el Señor? ¿Está hablando de la sed física? No, por supuesto que no. Está hablando justamente de aquel bien espiritual que sacia el corazón, que lo sacia verdaderamente. Y por eso dice: pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Estoy aquí, pero no me quieren creer. Y el camino para saciar los deseos del corazón humano están en Cristo, están en Jesús. No están en ninguna cosa de este mundo, ni están en ninguna pretensión de este mundo, sino en la persona de nuestro Señor. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjate cómo todo se remite a la acción de la gracia primera del Padre. Todo aquel que me da el Padre, es decir, ¿cómo me acerco a Jesús? Me acerco a Jesús no por un impulso que nace en mí, sino por la gracia que recibo del Padre para acercarme a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando alguien se acerca a Él? No lo echa afuera. Qué preciosas palabras para decir: yo no rechazo a nadie.
todo aquel que medianamente busca a Jesús no va a recibir rechazo. Va a tener las puertas abiertas, va a tener los brazos abiertos. El Evangelio solo se puede predicar así, con los brazos abiertos. ¿A quién? A todos aquellos que el Padre envía hacia Jesús. Si yo predicara un evangelio cerrado de brazos, si yo pusiera primero todas las trabas para que no pudieran acercarse las personas a Jesús, entonces no estaría predicando el evangelio. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces escuchamos a personas que efectivamente tienen un corazón cerrado. No lo tienen abierto verdaderamente a la conversión y a la misericordia. Confundimos muchas veces el discurso. Lo confundimos con una exigencia extrema o lo confundimos con un libertinaje extremo. Las dos condiciones no van a permitir el cumplimiento del Evangelio. No se trata de decir que el pecado no cuenta, que el pecado no importa, que lo importante es que tú vengas y te acerques al Señor y que no es necesario cambiar de vida, porque en verdad, ¿quién eres para juzgar a nadie? No se trata de eso. Y no se trata de poner unas exigencias de entrada que le impidan acercarse verdaderamente a las personas. ¿Por qué? Porque una persona va a tener que realizar un proceso para poder efectivamente irse acercando al Señor. La conversión no puede realizarse en un segundo. Tiene que ir trabajándose en el corazón. Y por eso es un trabajo que realizamos siempre. Y por eso ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya estoy convertido al 100%. No. Siempre tengo que estar mejorando, siempre tengo que estar transformándome, siempre tengo que estar cambiando. El Señor entonces abre los brazos. ¿Por qué? Porque ha bajado del cielo no para hacer la voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. No quiere el Señor la perdición de nadie. No es el deseo del Señor la condenación de nadie. No significa que nadie se vaya a condenar, que esto es el otro extremo. Entonces nadie se va a condenar. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo que Él no quiere la condenación de nadie, que quiere efectivamente poder brindar aquello que el Padre le ha mandado a brindarnos a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos quiere brindar? La resurrección el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Siempre es tan importante recordar que esta es la gran promesa. La gran promesa del Señor. ¿Cuántas personas viven frustradas en la vida? ¿Cuántas personas viven llenas de amargura porque están esperando aquello que nadie les ha prometido? Y esto lo viven en su vida diaria, en su trabajo, en su familia, en sus relaciones de amistades. Siempre poniendo varas que nadie ha puesto. No, es que yo espero que me traten así, yo espero que me comprendan, yo espero que me den no sé qué, yo espero que me... Y vemos que nadie le ha prometido todas esas cosas. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Es que Dios no me ha dado esto, Dios no me ha dado aquello, Dios no me... ¿Qué es lo que te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor? El Señor no te ha prometido eliminar tus problemas en este mundo. Lo hace continuamente. Claro que sí. Por eso cuando estamos enfermos rezamos por la salud, por eso cuando nos enfrentamos a un problema rezamos para recibir la ayuda del Señor. Pero el Señor nunca ha prometido que yo no voy a sufrir ninguna enfermedad. Y el Señor nunca ha prometido que yo no me voy a morir o que no se van a morir ninguno de mis seres queridos.
El Señor no ha prometido que va a haber justicia en este mundo. El Señor ha prometido que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna para ser resucitado el último día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un gran día el día de hoy, que inicia el cónclave, que nos llene el corazón de alegría, que aumente nuestra oración y que esperemos con deseos conocer cuál será el nuevo Papa que vamos a tener en nuestra Iglesia.